Hola, yo soy Lisa Salamanca. Y yo soy Mariana Escobino. Bienvenidos una vez más a Cuarto Piso Podcast. Eso. Yo dije, ¡ay! Se me olvidó, se quedó pegada. ¿Cómo estás, flacura? ¿Cómo te va? Hola. Bien, mi Lisita, muchas gracias. ¿Qué tal a todos? Esperamos que muy bien. Gracias por seguirnos una vez más. No habíamos comentado el detallazo de, supongo que ya os habéis dado cuenta que no estamos sacando el podcast ya semanalmente porque tuvimos que que decidir entre, a ver, o continuamos solo en audio y todas las semanas, o nos pasamos a la versión, al formato de vídeo o video, pero ya allí, por temas de planificación y demás, pues tuvimos que escoger y hacerlo bisemanal o quincenal. Así que bueno, aquí nos tienen haciendo lo mejor que sabemos, lo mejor que podemos, esperando seguir aprendiendo de la mano de todos ustedes. Pero bueno, en este nuevo formato que esperamos y les guste, y la verdad que nos lo pensamos mucho, pero bueno, creo que vamos tirando de buena manera, como buenamente se va pudiendo. Exactamente. Yo creo que, bueno, va a ser un martes sí y un martes no, pero nos vamos a ver, o era todos los martes, pero no nos vemos. Entonces decidimos un martes sí y un martes no, pero nos vemos. Eso es, eso es. Bueno, vamos a sacarle provecho entonces en este episodio 27, donde no tenemos a ningún invitado porque nos apetecía a Alicia y a mí alternar entre nosotras dos, un invitado, nosotras dos, un invitado, y en esta oportunidad vamos a trabajar el área de la vida social, que creo que buena falta hace, con un tema que a mí me ha parecido muy interesante, sobre todo no solamente a nivel social, sino a nivel ético-moral, que es la aporofobia, el rechazo al pobre, o lo que es lo mismo, el rechazo al pobre. Voy a comenzar con una breve intro que me vais a permitir que la lea un poquito, o que para guiarme. La aporofobia se define como la repugnancia o temor obsesivo a la pobreza, o en su defecto a toda aquella persona que es pobre. El rechazo a una persona pobre por el simple hecho de serlo, no necesita más. ¿Es un problema de valores o es un problema de materialismo? ¿O es un miedo que queremos ser? Esto ya es una opinión, una interrogante que me hago. ¿O es un miedo porque no queremos ser como aquellas personas a las que estamos rechazando en ese momento? Un complejo personal, entre otras cosas. Es nuestro tema de hoy en el Cuarto Piso Podcast. Milicita, ¿qué te Chévere. parece el tema? Me ¿Es parece algo? interesante. Jamás había escuchado la palabra. Aporofobia. No, fobia, obviamente sabemos de qué es aporo, de qué vendrá. A poros, lo que pasa es que eso no lo tengo apuntado y no sé si lo vaya a decir mal, pero creo recordar que Adela Cortina, que es la persona o la catedrática, profesora de ética y filosofía moral en la Universidad de Valencia, España, ella explicó que aporos viene en griego, de la palabra pobreza o algo así. Bueno, no me gustaría hacer ahora prácticamente en el live este, que no es un live, pero bueno, casi, porque no le No, estamos tú sabes que a mí editando. siempre me gusta ponerte a ti Ya me vas on a, the spot. ya me quieres joder, ya me quieres joder. No, pero creo recordar que ella Tengo que hacerte el comentó. examen a ver si leíste bien. Lo Tú leí, fuiste lo la que leíste, leí, yo no leí. lo leí y de paso escuché bastantes entrevistas de ella, bueno, bastantes no, pero unas cuantas entrevistas de ella. Esa mujer me parece, de verdad, ahora mismo en mi vida, es una de las mujeres a la que más admiro por su capacidad de comunicar, en primer lugar, su presencia, su capacidad de analizar y de sí, Discernir. y de discernir, sí, un problema social que yo pienso que ella diferenció, porque es ella quien crea, digamos, la palabra
o, o el término, ¿no? De aporofobia. De hecho, ella es la autora de el libro Aporofobia, el rechazo al pobre, creo que es así como se titula, pero esta mujer hace una analogía y hace un análisis tan profundo de un término que realmente yo considero que no solamente en Venezuela, sino en casi todos los países del mundo a nivel social, por lo menos esta es mi opinión, es el cáncer de la sociedad. Porque fíjate que ella hace la diferencia entre la xenofobia, que en teoría ya sabemos y conocemos que es el rechazo a un extranjero, una persona que habla diferente a ti, que tiene distintas costumbres, un extranjero, y la verdadera relación que hay entre ese rechazo, qué tanto de xenofobia es realmente o qué tanto de aporofobia es, porque ella hace la salvedad y lo explica muy bien cuando dice que incluso los presidentes o incluso los gobiernos que han sido más xenófobos, por así decirlo, siempre hacen una excepción o no discriminan o no rechazan realmente a aquellas personas que van a invertir, a extranjeros que van a invertir, extranjeros que tienen una diferente posición económica y social, ¿no? Por el contrario, con esos estamos encantadísimos de recibirlos, de que gasten dinero en nuestros países, de que inviertan y demás. Y la verdad es que puso bastantes ejemplos, ¿no? De distintos presidentes. Sí, bueno, lo que pasa es Entre que esos puso a Donald Trump, por cierto. Es interesantísima las sí, bueno, intervenciones. viéndolas desde ese punto de vista, por supuesto que sí, tiene mucho sentido. O sea, sí, le tengo fobia a los extranjeros si son pobres, pero no le tengo fobia a los extranjeros si te vienen con capital a invertir, ¿no? Y sí, lo que pasa es que muchos de los problemas, creo yo, de la xenofobia en la actualidad, vienen con cuando la cantidad, cuando una migración o una masa de inmigración entra al país y empieza a crear problemas sociales, ¿ok? O sea, si una gran cantidad de venezolanos entra en Perú y ya hay problema, por decir algo, ¿no? O lo mismo pasaba hace, no sé, 30, 40 años o más, cuando hubo una ola de colombianos que vinieron a Venezuela y había una fobia y se hablaba mal del colombiano. Yo recuerdo eso. Bueno, tanto lo recuerdo que mi familia es colombiana, mis papás, mi mamá y mi papá son de Colombia, se casaron y se vinieron a hacer vida en Venezuela. Tuvieron a la mayoría de sus hijos en Venezuela, pero yo no tengo tíos o primos en Venezuela. Toda mi familia de sangre está en Colombia. ¿Okay? Yo sé. Y tanto era la fobia al colombiano que nosotros entre los hermanos nos bromeábamos diciendo, no, porque es que tú eres colombiana, no, yo soy venezolana, no, tú eres colombiana. Imagínate al punto de que había fobia en Venezuela, porque los colombianos tenían mala fama. Entonces, nosotros somos 7 hermanos, yo soy la menor de 7 hermanos. De los 7, 2 son colombianos y los otros 5 son venezolanos. Y nos molestábamos unos a los otros de que tú eres colombiano, que tú eres venezolano. O sea, yo era más cool porque yo era venezolana. ¿Okay? Bueno, eso lo sabemos todos. pero Sí, era es eso, o verdad. sea, entonces, ¿quién eran? ¿Por qué? Porque cuando hay olas migratorias, migra, y si hay olas migratorias por condiciones sociales, entonces estas personas vienen ávidos de trabajo, ávidos de dinero, ávidos de hacerlo. Algunos lo hacen por la vía buena, algunos lo hacen por la vía mala, ¿ok? Los que lo hacen por la vía mala generan mala fama para todos en general. Claro, Entonces claro. empiezas a generar una fobia ante el colombiano, ante el venezolano que actuó mal, que estafó, que robó, o sea, entonces la criada, la mucama, la persona de servicio que era colombiana y cometió un error al robarse algo por necesidad o por la razón que fuera, eso no justifica el hecho, le creó mala fama a todas las demás personas de servicio, ¿ok? Claro. O aquel mecánico que estafó a un señor, pues le echó la mala fama a todos los demás, ¿no? Entonces, claro, viene más mala fama a nivel social, o sea, son los problemas, entonces, si tienen puestos de trabajo, o sea, ahorita hay mucha fobia contra el venezolano porque el venezolano que está emigrando
tiene una alta capacidad profesional, no, eso no se llama capacidad profesional, ¿cómo se llama eso? Preparación académica. Exactamente, eso, preparación académica. Gracias. Entonces, claro, si tú vienes a competir, cuando tú tienes 1 o 2 o a veces hasta 3 títulos y vienes a competir por un puesto de vendedor y tienes mucha más, y además estás dispuesto a hacer el trabajo por menos de lo que lo va a hacer un local, pues por supuesto, el empresario va a querer contratar al que lo va a hacer por menos y que tiene más capacidad. Entonces, eso trae problemas sociales, eso trae, que es lo que llaman el robo de trabajo, de puestos de trabajo. Entonces, que es muy interesante lo que explica esta catedrática, porque justamente ella habla del absurdo de pensar de esta manera, ¿no? Realmente no es, en tal caso es una responsabilidad del empresario, entre comillas, pero que ni siquiera ese es el meollo del asunto. El tema es que es un problema social. Es un problema social, donde nos involucra a todos y cada uno de nosotros. Entonces ella hace referencia a que es un rasgo propio de la sociedad occidental, el tema de la porofobia, que está basado en el principio, o sea, las sociedades, ella explica que están basadas en el principio de la reciprocidad. Entonces, ¿qué pasa? Tiene que haber un intercambio económico donde las personas tienen que tener una utilidad dentro de un sistema. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando hay una persona pobre, económicamente hablando, en este caso, son rechazadas en algunas oportunidades porque justamente la sociedad entiende como que no tiene nada que ofrecer. Entonces ella justamente habla de un problema, es un problema no solamente educativo, sino que es un problema ético, es un problema moral y es un problema institucional, porque esto se debería de enseñar incluso en las instituciones. Entonces ella, quiero citar como un trocito en el que ella comenta que la corrupción del carácter, fíjate tú, que estamos hablando de cada uno de nosotros como individuo, consiste en admirar a los ricos y despreciar a los pobres. Esa es una corrupción del carácter. En vez de admirar a los sabios y a las buenas personas y despreciar a los estúpidos. Es que me parece alucinante, me parece completamente lógico, completamente cierto. Cuando la gente admira a los que están bien situados y desprecia totalmente a los que le parece que han fracasado en la vida, ¿qué es la sensación qué es la relación, la sensación que realmente se tiene como sociedad cuando la pobreza realmente tiene que ver con un fracaso a nivel social, o sea, a nivel incluso de nosotros mismos como persona? El hecho de verlo así, ella explicaba cómo el cerebro ancestralmente, el cerebro naturalmente, biológicamente, siempre intenta rechazar aquello que le da miedo. Yo no quiero ser así, por tanto, como esta situación me da miedo para mí en mi vida, yo la rechazo porque yo no quiero sentirme identificada con esa situación. Entonces ahí es cuando yo hago como una reflexión para mí, para mis adentros, y digo, ¿es un problema de materialismo tal vez? ¿O es un problema a lo mejor ético-moral, probablemente como individuo? Porque estoy dándole más valor a un tema económico porque me conviene como sociedad. Y si me conviene, entonces, ¿qué tanta importancia le estoy dando a un parámetro y le estoy restando a todo lo demás? Porque ¿cuántas personas no hay ricas que son estúpidas? Perdón por decirlo así. Es que cuando estabas leyendo esto, yo lo primero que se me vino a la mente, o esto, admirar a los sabios y despreciar a los estúpidos. O sea, lo primero que se me viene a la mente es cuántas personas, por ejemplo, en Instagram se siguen y tienen tantos seguidores y son estúpidos. Coño, sí. Y tienen mucho dinero.
Sí. y no tienen ningún valor, pero los admiramos porque son ricos. O sea, por ejemplo, el fenómeno Kardashian, o Sí, 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 o sea, tienen entiendo. mucho dinero y las admiran y todo, pero no tienen nada, no tienen un mensaje. Y ese como uno, pero hay muchos. Y esos son los ejemplos que están siguiendo nuestros adolescentes y bueno, y hasta muchos adultos. Muchos adultos siguen eso, pero realmente no seguimos personas con valores que tienen mucho que aportar, ¿no? A la sociedad y que probablemente por dedicarse a generar más valor o a dar, no se preocupan por o no les interesa crear una Mm. fortuna financiera y entonces al no tener una fortuna financiera porque inviertes todos tus esfuerzos en ayudar a los demás, no los consideramos valiosos. Exacto, es que es un tema, de verdad que yo quería tocar este tema, primero porque me parece interesantísimo a nivel social conocer las realidades y las diferencias y los cánceres, porque yo lo veo así, de una sociedad, ¿no? Como persona incluso. Segundo, para dejar un granito de arena en la reflexión que pueda haber en cada uno de nosotros y como sociedad, por supuesto. Tercero, porque yo creo que es hora de como de despertar un poco esta situación que viene como en una inercia en la que, ojo, respeto por supuesto la manera en la que quiere llevar cada uno su vida. Si, por ejemplo, hay alguien que lo que quiere aportar, entre comillas, socialmente, es una pose o un y nada más, pues bueno, mira, bien, bien por esa persona, si es feliz así, no le hace daño a nadie, pero oye, ¿qué pasa con aquellas personas que tienen mucho más para aportar a nivel social, a nivel personal, a nivel espiritual, a nivel de ética, de moral, de tantas cosas, y simplemente a veces son obviados o incluso menospreciados porque simplemente a lo mejor no tiene una cuenta corriente o una cuenta bancaria gorda, ¿no? Mira, Entonces, y es que esto se puede ir incluso al nivel tan chiquitico como a nuestros hijos en el salón de clase. O ujú, sea, hay veces que nosotros comenzamos con que la popularidad la llevan los niñitos que tienen más objetos ujú, materiales, ujú, ¿ok? Mientras más cosas lleves tú a la escuela, bien sea de zapatos, de juegos, de ropa, de lo que sea, más popular eres. Y aquel niño que no tiene nada o que no lleva nada nuevo o que no lleva, entonces ese es el niño menos popular, ese es el niño el que... Y eso, y los niños se empiezan a sentir, o sea, y hay veces que me ha tocado tener esa conversación, o sea, con mis hijas, oye, el hecho de que, mamá, pero es que todo el mundo tiene esto, o es que yo quiero este juguete porque todo, quiero este objeto, o este accesorio, o este juguete, o este cuaderno, lo que sea, porque todo el mundo lo tiene. Y yo, ujú. bueno, pero es que porque todo el mundo lo tiene no necesariamente quiere decir que tú lo tienes que tener o que vas a Claro, ser mejor persona por eso. O sea, todas las personas claro, tienen diferentes cosas y todas las personas tienen diferentes eh, sí, o sea, y diferentes talentos y diferentes, lo importante es qué tan bueno es esa persona, qué tan buen amigo, qué tan buen compañero, cómo la pasan bien cuando están juntos, o sea, yo creo que es tan simple como tener esa conversación y no nosotros ser parte de que, ay, yo no quiero que mi hijo se quede atrás, entonces le voy a comprar todo lo que tienen los amiguitos, porque entonces si claro. todos los amiguitos tienen los patines, tal marca, entonces mi hijo no se puede quedar atrás, entonces yo le tengo que comprar, ¿no? O sea, qué chévere que él lo tiene, bueno, pero tú tienes una bicicleta, este, o tú tienes otros juguetes, o tú saliste de vacaciones tal día, o sea, todas las personas tienen diferentes cosas. O sea, yo creo que va a eso, a nuestros vecinos, Ujú. coño, los vecinos como que tienen plata o que se compraba una lancha, ¿entiendes? No, bueno, qué chévere que tienen la lancha y qué chévere que nosotros pudimos ir a agarrar ir el fin de semana O a tal coño, el sitio. vecino trajo un Ferrari. Entonces, coño, no, me Ese es tengo el caso de mí.
Es que ese es el caso de mi vecino y me estoy acordando con lo de la lancha y el Ferrari, que es verdad que mi vecino tiene una lancha y un Ferrari. El otro día llegó aquí la factura, se equivocó el de correos. Cuidado Llegó con la lo que factura. dices. Estamos en vivo, o estamos grabando. Es verdad que ahora no lo podemos editar. Llegó la factura de la lancha, de la marina, ¿sabes? Ajá. El de correo se equivocó y lo trajo aquí a mi casa. Entonces yo me di cuenta por el nombre que se habían equivocado, pero me di cuenta después. O sea, yo llegué y lo abrí, vaina, y yo, ¿qué es esto? Y le digo a Álvaro, Álvaro, ¿qué es esto? Te compraste una lancha y no me habías dicho. Y entonces, Entró en Guayma. coño, No, tremendo yote que tiene el vecino. Qué risa, pero es que es verdad, tienes toda la razón del mundo. Y de hecho, yo creo que todos, de alguna manera u otra, hemos vivido, aunque sea en la época del colegio, ujú. y más que bueno, estudiamos las dos, yo creo, en colegios que eran como muy con ese tema, ¿no? Eh, Elitistas, por así decirlo, de cierta forma. Ujú. Entonces, donde yo sí llegué a observar, a ver de cerquita cómo de repente se le discriminaba de alguna manera u otra a alguna niña o algún niño porque a lo mejor era el que menos tenía, el Sí, que menos podía, el sí. que siempre me ha dado mucha rabia ese tipo de cosas, la verdad. No, lo que tenemos es que ser Pero conscientes bueno, de qué estamos haciendo, porque hemos sido partícipes, Mariana. Hemos sido partícipes de eso. O sea, no, porque es que ella no tiene tal cosa, ella no puede estar. Ella, tú no puedes ser amiga de nosotros porque tú no tienes el bulto no sé qué. ¿Me entiendes? O porque tú no tenías oye, pero yo nunca dije eso, nada de eso así, a mí me daba rabia esas cosas. Más bien yo por lo menos en mi colegio pero terminaba defendiendo a la chama, a esta chama, pobrecita, que, yo no bueno, estoy diciendo pobrecita que tú no, y yo pero no, de repente nosotras no impusimos las reglas, pero las seguimos. sí. En parte por inmadurez. Sí, es ¿Okay? que uno en ese momento como que tampoco lo hace está muy consciente de la situación, ¿no? Como que Exacto. no entiendes muy bien, simplemente, ay, sí, esto está de moda, chévere. Y O entonces, simplemente te sentías chévere porque, ay, bueno, todas tenemos la sí, misma carterita, o todas tenemos la misma pulserita, o todas teníamos la sí, misma, sí, ¿entiendes? sí, Pero ¿qué pasaba? exacto, Y no eres consciente de que qué pasa con la niña que no tiene la pulserita y no se tiene, y no forma parte del clan porque todas tenemos la misma pulserita, ¿entiendes? Entonces yo creo sí, que sí, ahí es cuando tenemos, no lo hicimos de manera consciente, no lo hicimos con mala intención, pero fuimos partícipes de ello, ¿entiendes? sí, sí, Entonces, y seguimos siéndolo de alguna forma, como adultos a veces, ¿entiendes? Entonces yo creo que ser un poquito más sí. conscientes y, ¿cómo se llama eso? Cuando te pones en los zapatos de alguien más, Empatizar, esa es la palabra. Ser más empáticos de qué pasa con esa persona que no tiene las posibilidades que tienes tú o que no está claro. pasando por los problemas que estás pasando tú. Ujú. La gente a veces es pobre porque toma malas decisiones o a veces es pobre porque no ha tenido oportunidades o no ha sabido aprovechar las oportunidades que ha Sí, tenido o porque le han pasado cosas infortuitas. Entonces, bueno, si es pobre porque tomó malas decisiones, bueno, todos nos podemos equivocar y a veces ni siquiera, y a veces no ha sabido aprovechar ciertas oportunidades por falta de conocimiento, simplemente. exacto, pero entonces eso ¿Sabes? no quiere decir que vendemos nosotros a juzgar y yo soy mejor porque yo tengo más dinero, ¿me entiendes? Claro, claro. Y Sí, bueno, eso, ser lo más empáticos y lo más conscientes que podemos sería la mayor forma de ir contra la aporofobia. aporofobia. Y rescatando un poco el tema justamente de la aporofobia, porque hoy nos hemos propuesto ser un poquito más concisas y más breves, a ver si ya enseguida cerramos este episodio y lo conseguimos, aunque sea para decir en alguno que lo hemos podido conseguir. ¿Qué digo? Ya para terminar de darle la vuelta y el sentido a lo que es la palabra o el término de aporofobia, simplemente el hecho de entender que no todas las personas tienen el mismo, no todas las personas tienen
los mismos intereses y no todas las personas tienen las mismas virtudes, por llamarlo de alguna manera, que ofrecer dentro de una sociedad. Tiene que existir de todo. Y no estoy hablando que tiene que existir de todo en plan mal, en plan negativo, ¿no? Como que tienen que existir delincuentes, tienen que existir asesinos. No estoy diciendo eso. O pedófilos, no, nada de eso. Simplemente estoy diciendo que es normal, es comprensible que existan personas que tengan más sapiencia que otras, que tengan una manera más espiritual de transmitir las cosas, o que tengan simplemente más nutrido o mejor alimentado o más desarrollado ciertas habilidades que a lo mejor otras no han tenido interés en desarrollar o no han sabido desarrollar, porque se han enfocado tal vez simplemente en la parte económica o en otras áreas de la vida, ¿no? Entonces siempre hay distintas maneras cómo aportar dentro de una sociedad y dentro de un sistema, aunque este sistema siga siendo, como decía por aquí la catedrática, de reciprocidad. Esa no era la palabra que utilizaba, pero bueno, es lo mismo lo que estoy diciendo. Sí, mira, yo creo que cada quien tiene distintos talentos y tiene distintas capacidades. Depende de qué elijas tú utilizarlas. Si tú eliges utilizar tus talentos y tus capacidades para producir dinero, probablemente ese lo vas a obtener, ¿no? Pero si tú decides que tus talentos y tus capacidades las vas a utilizar en servir a Dios, por decir algo, entonces no vas a tener el dinero, porque si vas, o sea, renuncias a una serie de cosas, ¿no? Hablando, por ejemplo, de la gente que se mete al clero, ¿ok? Ujú. Y eso yéndome a los extremos, ¿no? Pero si tú por ejemplo, tienes tus talentos y tus capacidades, las vas a dedicar a tu cuerpo, entonces vas a ser de repente fisiculturista, ¿entiendes? Pero eso quiere decir que te vas a invertir mucho dinero en tu cuerpo y no vas a tener el dinero en el banco, ¿entiendes? Pero eso no quiere decir que no tengas la capacidad o que seas una mala persona o que no tengas la capacidad de generar dinero, ¿ok? Sí, O entiendo. si tú vas a invertir, o sea, los artistas invierten mucho tiempo en hacer muchas obras. Y puede ser que de 300 cuadros, uno es el que valga la pena o que vendan 3 de 300. Entonces, todo el tiempo que tú invertiste en hacer 300 cuadros y todo lo material que tú invertiste en hacer 300 cuadros, probablemente no va a dejar que tengas todo ese dinero en el banco. Cuando alguien que se dedicó a hacer dinero, sí lo va a tener, ¿entiendes? Si tú inviertes todas tus fuerzas y todas tus capacidades en un objetivo, eso va a significar que otros objetivos en tu vida estén menos. Y eso no te hace mejor o menor persona. Bueno, Lisita, a ver, ya llegó Te esta veo gente pelando aquí, los ojos. porque ya te entendí. No me expliques más, que ya te entendí a la primera. Y la cosa es que están llegando ya Alvarito y Sandra. Así que bueno, hoy vamos además, gracias a eso, vamos a adelantar la despedida, que en realidad ya la tendríamos que haber hecho, ¿no? Pero bueno, sí, tienes toda la razón. Yo soy más del término de mantener un equilibrio y poder tratar de nutrir todas las áreas de la vida de una manera bastante equilibrada, para que esa rueda, que es nuestro propósito o nuestra metodología dentro del podcast, pueda rodar de buena manera, que es como lo que llamamos justamente la rueda de la vida. Voy a hacer la despedida, Lizzy, porque ya tenemos que acabar este episodio, y voy a cerrar citando nuevamente a la catedrática Adela Cortina, diciendo que la aporofobia va en contra de la dignidad humana y es excluyente. La democracia tiene que ser inclusiva necesariamente. Por eso no puede existir una sociedad aporófoba y democrática. Y todas las sociedades que conozco son aporófobas. Ahí lo dejo. Bueno, gracias a todos. Gracias, Milicita, por la conversa. Estuvo un poquito más breve, pero necesariamente tiene que ser así. Hoy por lo menos tiene que ser así. Gracias a todos por escucharnos. Muchas gracias por vernos. Se les quiere mucho. Y bueno, nada, buena vibra para todos. Un besito. Dale. Vale, te quiero mucho. Gracias por el Yo tema muy también. interesante. Nos vemos.
y los vemos a ustedes dentro de 2 martes, un martes. Bye bye. Bye. La placura.